¿Sabéis que Hacienda puede decirte que vivir gratis en una casa no es gratis y ponerte un valor aunque no pagues nada? O también, uno de los errores más comunes en el examen de agentes de Hacienda es confundir el 10, el 5 o el 20%, pues hoy lo vamos a dejar clarísimo. Muy buenas familia, soy Antonio Vargas de Barber Formación, preparador de las oposiciones de Hacienda con más de 15 años de experiencia. Y hoy vamos a ver uno de los artículos más preguntados del IRPF, el artículo 43, valoración de rentas en especie. Y después de esta breve explicación, pues verás la resolución de un supuesto práctico visto en nuestras clases. Si estés preparando agentes o técnicos de Hacienda, este vídeo es clave porque aquí salen muchos casos prácticos. Vamos a centrarnos en dos cosas que caen muchísimo en el examen: el tema de la vivienda y el tema de los vehículos. Vamos a desarrollar esto en distintos puntos. Punto número 1, valoración de la vivienda. Cuando la empresa te deja una vivienda, eso es renta en especie y hay que valorarla. La regla general es el 10% del valor cadastral, pero existe una excepción importante y muy preguntada: el 5% si el valor cadastral ha sido revisado en los 10 años anteriores. Si el valor cadastral ha sido revisado recientemente, pues se reduce al 5%. ¿Y qué pasa si no hay valor cadastral? Bueno, pues aquí viene lo que suele caer también en los exámenes: el 5% sobre el 50% del mayor valor entre valor comprobado por la administración y el precio de adquisición. Sin valor cadastral, primero reduzco a la mitad y luego aplico el 5%. Existe un límite que es muy importante tenerlo en cuenta, y es que la valoración no puede superar el 10% del resto de rendimientos del trabajo. Segundo punto, valoración de los vehículos. Aquí tienes que diferenciar claramente entrega frente a uso. Si estamos hablando de una entrega del vehículo, pues se valora por el coste de adquisición para el pagador. Incluye los impuestos. Si te lo regalan, pues lo que costó. Si estamos hablando del uso del vehículo, pues sería el 20% anual del coste de adquisición. Si no es propiedad de la empresa, pues sería el 20% del valor de mercado como si fuera nuevo. Uso 20% anual de rendimiento del trabajo en especie, en lo que se tiene que imputar el trabajador. Luego tenemos la reducción por eficiencia energética. En este caso, si son coches de uso de eficiencia energética, pues se puede reducir hasta un 30% menos en el rendimiento. Y esto se pregunta bastante: si es un coche eficiente, pues paga menos en especie, básicamente. Se puede dar las dos cosas: primero el uso y luego la entrega. Si primero lo usas y luego te lo dan, pues se descuenta lo ya valorado por el uso y no pagas dos veces por lo mismo. Bueno, a continuación os dejo un truco para el examen para no fallar nunca. La regla rápida: vivienda 10 o 5%, vehículo uso 20%, vehículo eficiente reducción hasta el 30%. Si te aprendes solo estos tres números, tienes medio ejercicio hecho. Recapitulando, haciendo un pequeño resumen de lo comentado anteriormente: si es vivienda, 10% con carácter general, 5% si es revisado sin valor cadastral, con el límite del 10% del salario. Vehículos, si es entrega al coste, si es uso, el 20%. Y reducción por deficiencia hasta un 30%. Y si quieres que yo te prepare agentes o técnicos de Hacienda, en Barber Formación tienes la preparación completa para ir a por tu plazo. El día 4 de junio comenzamos grupos desde cero de agentes de Hacienda y en octubre comenzamos nuevos grupos de agentes y técnicos de Hacienda. Grupos reducidos y quedan pocas plazas. Te dejo abajo los enlaces. Pasamos a continuación al supuesto práctico sobre los rendimientos del trabajo en especie visto en nuestras clases. Ya sabes que la retribución en especie en el IRPF lo tenéis en el artículo 42 y 43 de la ley del IRPF. Y es interesante pues saber cómo funciona todo eso: si hay un piso, si son coches de empresa, yo qué sé, todas esas cosas, pues interesante saberlas, ¿vale? Dice: don Antonio Pérez es directivo de la multinacional SAP España, habiendo percibido por todos los conceptos en X12 una retribución bruta de 200.000 euros. Además, dispone de una vivienda propiedad de la empresa con un valor cadastral no revisado de 800.000 euros.
El tipo de retención aplicable a don Antonio es del 43%. Se pide calcular la retribución en especie que deberá computar don Antonio en su IRPF, teniendo en cuenta que la empresa nunca repercute los ingresos a cuenta. Suponer ahora que la vivienda no es propiedad de la empresa, sino que le está alquilada, satisfaciendo SAP España un alquiler mensual de 7.000 euros. Bueno, primero hacemos aparte, ¿vale? Son cosas distintas. Bueno, si queréis sacamos aquí los datos, tenemos lo siguiente, estamos en el supuesto... Creo que era el 24, bueno, aunque ahí pone 25, si queréis poner 25, me da igual, ¿vale? Vale, voy a poner 24 porque tengo puesto aquí 24, es que aquí hay algún salto, no sé qué pasó aquí, pero bueno, se supone que el otro era el 23. 23, aquí tengo el 24. No hay 24, bueno, pues si queréis poner, es que no sé después qué sigue después, a ver, 25... Bueno, pues si queréis para no liarnos, vamos a poner el 25, así no nos liamos, ¿vale? Ya lo cambiaré yo aquí. El 25. Vale, la primera parte. Tenemos a Antonio, me dice retribución bruta, son 200.000 euros, ¿vale? Luego, aparte de eso, tiene una vivienda, propiedad de la empresa, ¿vale? Valor cadastral no revisado son 800.000 euros, ¿vale? Y una retención del 43%, ¿vale? Vale, pues nada, esto sería, ya sabéis que esto es una retribución en especie, ¿vale? Y se supone que la vivienda es de la empresa y evidentemente esta persona, por ser trabajador en la empresa, se supone que está viviendo ahí, por lo tanto esto sería una retribución en especie y esto tiene una valoración determinada. Entonces, si os venís, lo tenéis todo esto en el artículo 42 y 43 de la ley de IRPF, ¿vale? Si os venís aquí al 43, normalmente todas estas operaciones se valoran a valor de mercado, pero existen unas valoraciones especiales que las tenéis en el artículo 43, ¿vale? El 43.1, primera parte, en el apartado A en concreto, que está hablando de pisos, te dice lo siguiente. En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, en este caso la empresa, el 10% del valor cadastral. O sea, tenemos que coger el 10% del valor cadastral. En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores cadastrales hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva con carácter general de conformidad con la normativa cadastral y hayan entrado en el periodo impositivo en el plazo de los 10 periodos impositivos anteriores el 5%. Aquí en este caso, si acordáis, te decía que no había sido revisado, por lo tanto, valor cadastral no revisado le aplicamos el 10% de los 800.000, que serían 80.000. Luego, la valoración, aquí te habla si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor cadastral o este no hubiera sido notificado, el porcentaje será del 5% y se aplicará sobre el 50% el mayor de los siguientes. Y luego te dice, la valoración resultante no podrá exceder del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo. Vale. Entonces, aquí tenemos que hacer, como tenemos valor cadastral pero no está revisado, tenemos que hacer el 10% de 800.000 y el límite sería el 10% del resto de retribuciones. Como aquí tenemos 200.000, pues se supone que el límite sería el 10% de 200.000, que serían 20.000. O sea, si queréis poner aquí, ponemos la legislación, reglas especiales de valoración. Reglas especiales de valoración. Esto lo tenéis en el artículo 40 al 43 de la ley del IRPF, por un lado, y por otro lado el 43 al 48, 43 al 48 bis del reglamento del IRPF, por otro lado. ¿Sí? Si queréis poner también como rendimiento del trabajo del 17 al 20 de la ley del IRPF, ¿vale? Y del 9 al 12 del reglamento del IRPF, ¿vale? En este caso vamos a aplicar el artículo 43.1 primero de la ley del IRPF, ¿vale? Vale. Las retribuciones. Según dice el enunciado, las retribuciones íntegras, ¿vale? Se supone que son 200.000 euros, ¿vale? Luego, la retribución en especie. Retribución en especie. Pues aplicamos la norma. Nos dice que se aplica un 10% con el valor cadastral no está revisado, ¿vale? Y es propiedad de la empresa, se aplica el 10% del valor cadastral. Entonces, 10% de 800.000 son 80.000. Pero esto tiene un límite. El límite sería el 10% del resto de retribuciones, sean 200.000,
Por lo tanto, el 10% de 200.000 serían 20.000 euros, ¿vale? ¿Qué aplicamos aquí? Pues evidentemente el menor de los dos. ¿Cuál es el menor? Pues este de aquí, los 20.000. Por lo tanto, aquí tendríamos, supone que se imputaría en renta, ¿vale? 20.000 euros, ¿sí? Luego, el tema de las retenciones. El tema de las retenciones tenéis que tener cuidado. Si las retenciones lo ingresa la empresa pero no lo repercute al trabajador, sería mayor importe de la retribución. No sé aquí, si queríamos leer a ver, porque no me acuerdo exactamente qué decía. Si os venís por aquí, a ver lo que dice. Decía, primero, Antonio Párez, directivo multinacional, percibe todos los conceptos de una retribución tal. Además, dispone de la vivienda propiedad de la empresa, los que están revisados, 800.000. El tipo de retención aplicable a don Antonio es 43%. Calcula la retribución en especie de don Antonio, teniendo en cuenta que la empresa, aquí lo dice, ¿vale? Nunca repercute ingreso a cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el ingreso a cuenta que tiene que pagar la empresa, que será el 43% de 20.000 euros, se supone que se considera como un ingreso más a cargo de don Antonio, porque cuando haga, digamos, la declaración de la renta le va a aparecer ese ingreso en especie, ¿vale? O sea, la retención. Vale, el ingreso a cuenta. Entonces, según enunciado, si queréis poner aquí, según enunciado no repercute el ingreso a cuenta, ¿vale?, del trabajador, ¿vale? Por lo tanto, se considera como un ingreso adicional, ¿vale? Ya sabéis que si el ingreso a cuenta, la retención, que la retención al fin y al cabo pues se llama ingreso a cuenta cuando se da retribución en especie, cuando no lo ingresa la sociedad pero no lo repercute en nómina al trabajador, se considera un ingreso adicional. Por lo tanto, sería el 43% sobre 20.000 euros. 43% sobre 20.000 euros, se supone que estos serían 8.600. Vale, por lo tanto, el ingreso total serían los 20.000 por un lado más 8.600 por otro lado. En total serían 28.600 euros. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, si no podéis calcularlo de memoria, pues lo indicáis y ya está, ¿vale? Lo importante es que aparezcan, por lo menos que ellos vean que saben lo que está haciendo, ¿vale? Como digo, el ingreso a cuenta se considera como un ingreso adicional más, ¿vale? Por lo tanto, sería 28.600, ¿vale? El 43% este se supone que te lo dan a ellos. Esto sale, pues evidentemente, de calcular cuando tú vas a una empresa a trabajar el día de mañana, cuando saquéis las posiciones, pues seguramente cuando entráis dentro a trabajar o vayan a pagar la primera nómina, tenéis que aportar y rellenar el modelo 140, el 145. El 145 lo que está dando información a tu pagador de tus datos personales, si estás casado o no estás casado, qué tipo si tienes hipoteca, en fin, pues una serie de datos que aparecen en el 145 y en función de eso te saca, si tienes hijos o no tienes hijos, en función de eso te sacan las retenciones. Ya sabes que el impuesto a la renta, un impuesto personal, un impuesto directo que tiene en cuenta y personal, que tiene en cuenta tu situación personal a la fecha del devengo. La fecha del devengo del impuesto a la renta es que es el 31 de diciembre. Si estás casado o no estás casado, si tienes un hijo a las 11:59 y el médico te certifica que has tenido un hijo a las 11:59 de la noche, pues evidentemente ya sabéis que eso computa para el mínimo por descendiente y demás, y todas las ayudas que haya por ahí y toda la historia que haya por ahí, ¿vale? Por lo tanto, la situación personal es a 31 de diciembre, ¿vale? Bueno, pues este ya se supone que también lo tendríamos listo. Ya sabes que esto es una retribución, ¿vale? ¿Alguien se atreve a comentar a dónde va, a qué base los rendimientos del trabajo, a dónde van? ¿A la renta general o a la renta del ahorro? A la general, efectivamente. Ya sabes que la general va por tramos. Cuanto más ganes, pues se supone que más tienes que pagar, ¿vale? Y la del ahorro, pues va por porcentaje, ¿vale? Hasta 6.000 euros, 19%. Luego, si vas a otra cantidad, va subiendo. Y este año metieron un tramo más que eran 300.000 euros, que antes no estaban, ¿vale? Pero bueno, se supone que va a la base imponible general, ¿vale? Bueno, quiero decir, por si lo pregunta, pues ya lo sabéis, ¿vale? Bueno, pues. Bueno, la segunda. Hacemos la segunda. Vale, esta sería la primera. La primera, se supone, la diferencia con la segunda es que la primera es propiedad de la empresa y la segunda se supone que lo alquila la empresa, eso no es propiedad de la empresa, lo alquila la empresa. Aquí se coge el valor de mercado. El valor de mercado quiere decir lo que le cuesta alquiler a la empresa, lo que le cuesta el pago de alquiler de la empresa, es el valor de mercado. Suponer ahora que la vivienda no es propiedad de la empresa, sino que la tiene alquilada, satisfaciendo SAP España un alquiler mensual de 7.000 euros. Vale, pues estaríamos en el apartado 2, ¿vale? En este caso se aplica el valor de mercado. Entonces, igual que antes, sería una retribución en especie, ¿vale? Artículo 43.1, primero, y en este caso apartado, ahora después lo leemos, ¿vale?
Se supone que serían 7.000 euros, que es lo que paga por 12 meses. Estos serían 84.000 euros, ¿vale? Vale, vamos a ver lo que nos dice el artículo en concreto. Dice, si os venís al artículo, está aquí más abajo, ¿vale? El primero es propiedad y aquí tenéis si es alquiler. El apartado D dice, por el coste del pagador, incluidos los tributos que graven la operación la siguiente renta: las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes y similares, las primas o cuotas satisfechas de contratos de seguro, otros alquileres sin prejuicio de los párrafos tal, las cantidades de gastos de estudio, manutención contribuyente, otras personas ligadas, utilización de la vivienda que no sea por cuenta del pagador. La valoración resultante, y aquí te establece un límite, no podrá ser superior a la que hubiese correspondido de haber aplicado a lo dispuesto en la letra A del número 1 de este apartado. Vale, aquí hay que tener cuidado porque este artículo no se tiene en cuenta, si os dais cuenta, cuando hemos hecho antes, hemos hecho lo siguiente. En el apartado anterior, si acordáis, hemos hecho el 10% del valor cadastral. Este sí se aplica, sin embargo, el 10%, este límite de aquí, no se aplica. Quiere decir que lo que actúa como límite es esto de aquí. Desde el 2013 se supone que no se le aplica, en el caso de alquiler, no se le aplica este límite de aquí del 10% del resto de retribuciones. Eso solamente se aplica, ese límite se aplica cuando la propiedad es del pagador, quiere decir de la empresa en este caso, ¿vale? En el caso anterior, en el caso si es alquiler, pues tenemos por un lado los meses que sean del año por el alquiler y el límite sería el 10% del valor catastral. No se aplica el otro límite este de aquí, aunque parezca que la norma te dice que te manda el apartado 1, desde 2013 no se aplica el límite ese del 10% que se aplica en el apartado este, el 10% como aplicaba antes, ¿vale? Se supone que no se aplica en este caso. Entonces, tenemos lo siguiente, sería 7 por tal, y aquí tenemos el límite. El límite, bueno, actúa como límite, digamos, inferior, ¿vale? Límite, vamos a poner aquí, vamos a poner como límite, no como límite superior, sino no puede ser inferior, para que se vea el límite, no puede ser inferior, ¿vale?, a el 10% sobre el valor cadastral, que serían 800.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, en este caso sería 80.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, como este es mayor a este, porque este actúa como límite, si hubiera sido inferior me tengo que meter 80.000 euros, pero como es superior me meto 84.000 euros, ¿vale? Cuidado con esa diferencia, ¿vale? Porque parece que el artículo es como que se aplica lo anterior y, sin embargo, el 10% sobre las retribuciones que ha recibido el trabajador se supone que no se aplica. En este caso actúa como límite solamente el 10%, ¿vale? Bueno, y aquí ya, pues igual, el ingreso cuenta. El ingreso cuenta, pues como en este caso son 84.000, pues habría que aplicarle el 43%, que esto se aplica sí o sí, ¿vale? Bueno, si no podéis calcularlo, pues lo indicáis por lo menos, son 36.120. Vale, y el total, pues sería sumar los 84.000 más los 36.120. Los números, como digo, lo de menos, ¿vale? 120.150. Se supone que nadie tiene calculadora. Para mejor alguien más rápido en el cálculo, a lo mejor lo puede calcular, pero tampoco puedes echarle aquí un montón de tiempo aquí haciendo los cálculos. Si puedes bien y si no, lo deja indicado, ¿vale? 120.120, ¿vale? Este también pues iría a la renta, a la base general, ¿vale? ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Bueno, pues este también lo tendremos listo. Vamos a hacer el siguiente. Vale, dice el siguiente. Todo esto es interesante saberlo, ¿vale? Porque hay muchas empresas que le prestan, digamos, sobre todo a directivos y demás, le dan los pisos a directivos para que se trasladen a otras ciudades y demás, ¿vale? Y este es de los coches que también es interesante saberlo, ¿vale? Hay muchas empresas que le prestan comerciales y demás, o directivos de empresas que se llevan los coches a su casa, ¿vale? Por lo tanto, la parte que están durante la época que están en el trabajo, se supone que están fuera del trabajo, se tiene que imputar una renta del trabajo en especie por el uso del coche. Vale, empezamos. Apartado A, dice: un trabajador tiene a su disposición para uso particular un vehículo propiedad de la empresa, adquirido por 16.800 euros, IVA y gastos incluidos, ¿vale? Aquí, a la hora de aplicar la norma, después lo leemos, te dice que se meten los gastos, IVA y gastos incluidos, quiere decir, gastos puede ser gastos de matriculación y demás, ¿vale? O mantenimiento, en fin, por los gastos que te den en ese momento, ¿vale? Transcurridos 3 años completos, la empresa entrega gratuitamente al vehículo al trabajador. Los tipos de retención calculados para el trabajador son año 1, 25, el año 2, 26 y año 3, 27. O sea, eso sería para calcular el ingreso a cuenta. Cada año se le aplica
por un ingreso a cuenta distinto, como te lo están dando, pues se lo aplica un ingreso a cuenta. Además, se estima que los gastos de manutención pagados por la empresa por este vehículo ascienden a 3.000 euros anuales de media. Se conoce que la empresa no repercute los ingresos a cuenta sobre sus trabajadores. Aquí te están diciendo que el ingreso a cuenta sería mayor importe de la retribución, porque dice que no repercute a los trabajadores. Y que el vehículo no cumple los límites de emisiones de CO2 establecidos por la normativa de la Unión Europea. Bueno, esto normalmente los vehículos eléctricos y demás, de ciertos vehículos, pues se supone que tienen, digamos, una reducción del 30%, ¿vale? ¿Sí? Eso lo tienen en el reglamento. Por otro lado, otro de los trabajadores de la empresa tiene establecido con la empresa el traslado de su domicilio a la sede de la empresa por una empresa de transporte público a la que se le satisface directamente por la empresa que el trabajador preste su servicio en la cantidad anual de 1.200 euros, 100 euros por mes. Bueno, aquí en principio hasta 1.500, pero claro, se supone que no lo puede, si la empresa se lo paga al trabajador directamente en dinero, ¿vale? Le hace una transferencia, no es deducible. Sin embargo, si es la empresa la que directamente paga a la empresa de autobús o del metro, lo que sea, ¿vale? Pues se supone que en ese caso le da una tarjeta, pues la tarjeta se lo da al trabajador y en ese caso hasta 1.500 no tendría que tributar, ¿vale? Están exentos. Otro trabajador tiene cedido un automóvil que utiliza para fines laborales y para usos particulares. Bueno, aquí tenemos que diferenciar pues la época, el momento en el cual la hora que dedica al trabajo, la hora que dedica a uso particular y las de uso particular son las que se tienen que retribuir como un rendimiento del trabajo para los comerciales de una empresa. La hora del trabajo, los comerciales normalmente llevan vehículos de empresa, muchas veces se lo llevan a su casa, ¿vale? Entonces, el comercial, durante las horas que esté, si son 8 horas al día, pues esa hora de trabajo no se lo puede imputar, sería un gasto deducible para la empresa. Sin embargo, el resto del tiempo se supone que hay que hacer pues, una serie, hay que calcular la hora y demás, ¿vale? Fines de semana y horas al día de trabajo, y el resto del tiempo se lo lleva a su casa, fines de semana y demás, pues hay que computar también un rendimiento del trabajo en especie, porque el trabajador se lleva el coche a su casa. Y eso se da mucho para los comerciales, los que trabajan de comerciales en empresas, ¿vale? Y para los directivos también, pero bueno, suele ser un caso muy particular para el tema de los que trabajan en empresas, que llevan sus coches de empresa, o sea, los comerciales de empresa, que se llevan los coches a su casa y demás, ¿vale? Pues hay que retribuirle una retribución legalmente. Teniendo en cuenta la naturaleza y características de la función desarrollada por el trabajador en su empresa, el porcentaje de utilización del vehículo para fines laborales de la empresa es un 30%, ¿vale? Pues bueno, ese 30% evidentemente no se lo va a imputar a él como una retribución. Sin embargo, el otro 70% sí. Y así fue acordado por la agencia tributaria en un acuerdo previo de valoración solicitado por la empresa. El coste de adquisición que la empresa de dicho vehículo ascendió a un importe de 30.000 euros, gastos e impuestos incluidos. El automóvil es marca Toyota, es un vehículo híbrido, no eléctrico, que cumple los límites emisiones Euro 5, bueno, son pues, emisiones de CO2 y demás. Esto pues, se supone que está por ahí en la norma, según el tipo de vehículo que sea y demás, pues se le aplican una serie de reducciones. Se conoce que los ingresos a cuenta efectuados por la empresa en dicho ejercicio por esa retribución en especie que no han sido repercutidos al trabajador han ascendido a 1.300 euros. Se pide. Apartado A. Determinar la repercusión de esta cesión en el IRPF, sabiendo que la empresa no repercute a sus trabajadores el importe del ingreso a cuenta. Primer punto. Segundo punto. Suponiendo que no hubiera habido entrega del vehículo, habría de computarse la retribución en especie a partir del 5.º año. Esto no funciona igual que las amortizaciones, ¿vale? No tiene límite, quiere decir, tú mientras que estás utilizando el coche de la empresa te tienes que retribuir, no es como las amortizaciones que en 5 años ya se termina de amortizar y ya no tengo que imputar más. Esto mientras estés utilizando el coche, pues se supone que te lo está imputando, por eso pues, a veces la empresa de renting y demás lo que hacen es cada X periodo de tiempo pues renuevan el coche, ¿vale? Para no tener siempre el coche, porque al final y al cabo le va a costar lo mismo al trabajador. Cambiará la solución si el IVA soportado de la empresa de adquisición del vehículo solo hubiera sido deducido en un 50%. Bueno, vamos a empezar con el apartado A, ¿vale? Que aquí tenemos distintas cosas. Voy a sacar los datos del apartado A y contestamos el apartado A y hasta donde lleguemos, ¿vale? Si no nos comemos tiempo. Vale, estamos en el supuesto 25. Vale, aquí en principio hemos sacado los datos, esto está aquí, en el apartado, esto está en una parte B, ¿vale? En el apartado 2. Vale, el apartado, segunda parte. Vale, he sacado los datos del apartado A. Nos dice un trabajador, ¿vale? Se supone que es un trabajador que utiliza para uso particular un vehículo que es propiedad de la empresa. 16.800 euros, ¿vale? Dice que pasado 3 años se entregan.
se entrega el vehículo, ¿vale? Al trabajador. Vale, aquí te da los tipos de retención para los 3 años. Tipo de retención para los 3 años. Me dice que el primer año la retención es de un 25%. El segundo año la retención es de un 26% y el tercer año la retención es de un 27%. Los gastos de manutención anual son 3.000 euros. Vale, no repercute el ingreso cuenta al trabajador. Eso tenéis que tener en cuenta, siempre te lo van a dar una retribución en especie, si no, pues lo ponéis una nota. Y no cumple los límites de CO2, ¿vale? No cumple los límites de CO2. Vale, primero hacemos ese, ¿vale? Que cada uno de su padre y de su madre, y luego nos vamos y seguimos con los otros, ¿vale? Y así, pues cuando nos tengamos que parar, nos paramos para seguir con los otros, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, igual que antes, reglas especiales de valoración. Reglas especiales de valoración. 40 al 43 de la ley del IRPF y por otro lado 43 al 48 bis del reglamento del IRPF, ¿vale? Si queréis poner aquí, pues como hemos visto antes, rendimientos del trabajo, 17 al 20 de la ley del IRPF y del 9 al 12 del reglamento del IRPF, ¿vale? Esta es la legislación que tenemos aquí. Por un lado, la rendimiento del trabajo, por otro lado, las valoraciones del tema en especie, ¿vale? Bueno, en este caso, el primer punto, estamos en el artículo 43.1, apartado B de la ley del IRPF, ¿vale? Vale, primero vamos a ver lo que nos dice la norma y luego lo calculamos. Dice, si os veis por aquí, en el caso de utilización o entrega de vehículos, primero lo utiliza y luego a los 3 años lo entrega. Dice, en el supuesto de entrega, el coste de adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graban la operación. O sea, si el coche vale 16.000 euros, tiene un IVA de un 21%, lo que sea, pues todo se incluye en los gastos. Por lo tanto, todo eso se incluiría en el coste de adquisición. En el supuesto de uso, el uso, cada año se imputa el 20%. 20% anual del coste al que se refiere el párrafo anterior, o sea, el precio de adquisición. En caso de vehículos que no sean propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado. Propiedad del pagador puede ser una empresa que hace un renting. Imagina una empresa que hace un renting, ¿vale? A una compañía que se dedica a hacer renting. Por lo tanto, el renting pues, sería un alquiler que tú pagas todos los meses, ¿vale? En el caso de vehículos que no sean propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que corresponda el vehículo si fuese nuevo. La valoración resultante de lo previsto en el párrafo anterior se podrá reducir hasta un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Bueno, si en un supuesto te dice que es eficiente energéticamente, pues se supone que es para aplicarle esa reducción del 30%. Por lo tanto, sería precio 20% y luego si procede sería la reducción del 30%, sería el 70%, digamos, ¿vale? Y eso sería lo que se metería como ingreso a cuenta del trabajador, sin datos de otras cosas, ¿vale? Luego, en el supuesto de uso y posterior entrega, como en este caso, primero lo usa 3 años y luego lo entrega, ¿vale? Pues tenemos ese párrafo, dice, la valoración de esta última, o sea, la entrega, se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante del uso anterior. Quiere decir, nosotros en el apartado anterior se supone que lo hemos ido imputando todo el año un uso, pues cuando se entrega al precio de adquisición le quitamos los 3 años de uso y eso sería lo que se imputaría en la entrega, ¿vale? Lo que te dice el 43.1. Bueno, vamos a ver aquí cómo sería esto en el supuesto práctico. Vale, el coste de adquisición o coste de adquisición, según te dice el enunciado, habían sido 16.800, ¿vale? 16.800, ¿sí? Como digo, se supone que en este caso se imputan, digamos, el coste de adquisición. Coste de adquisición quiere decir precio de adquisición, IVA, si hay impuesto de matriculación, todo eso es lo que se incluyen, ¿vale? Como tal, no se le mete todos los años, porque aquí, si os dais cuenta, te dice que hay unos gastos de manutención todos los años de 3.000. Esos gastos de manutención que estaban por aquí, se ven enunciados, eso no se incluye todos los años, ¿vale? Se supone, hay unos gastos aquí de manutención, dice mantenimiento pagados por la empresa de este vehículo asciende a 3.000 euros, anuales de media, ¿vale? Se supone que eso ya está incluido dentro del precio de adquisición. La norma te habla del precio de adquisición más los gastos, no te dice nada de los gastos de mantenimiento, ¿vale? Por lo tanto, nosotros cogemos 16.800, que es lo que le costó a la empresa
este de aquí. Estos gastos de aquí no se le va metiendo todos los años, no se va metiendo 3.000 euros, ¿vale? Eso puede ser gasolina, yo qué sé, pues puede ser, no sé, revisiones, ITV, no sé, ¿vale? Bueno, eso no habla la norma de eso, ¿vale? Por lo tanto, eso no se incluye. Entonces, ponemos por aquí. Hay que hacer el 20%, ¿vale? Si queréis ponemos el primer año porque tiene distintas retenciones. El primer año sería el 20%, ¿vale? Sobre 16.800 euros. Esto saldría 3.360. 3.360. Se supone que esto es el año completo. No se le aplica la reducción esa del 30%, no cumplirá los límites a eso. Si te dijera otra cosa que es eficiente energéticamente, pues lo aplicará en un 0,70, pero como no dice nada, pues evidentemente no se lo aplicamos, ¿vale? 3.360. Y luego aquí entraría también más el ingreso a cuenta. El ingreso a cuenta hemos dicho que no se lo repercute. Por lo tanto, tenemos que irnos a la retención. La retención del primer año era un 25%, pues sería el 25% sobre 3.360. Como digo, como no son números redondos, si cuesta trabajo calcularlos, pues lo dejáis indicado y ya está, ¿vale? Yo lo voy a dar aquí, serían 840, ¿vale? Como digo, aquí los números lo de menos. Si podéis calcularlo bien, si no, se lo dejáis indicado, ¿vale? Bueno, ya si sumáis las dos cosas, pues se supone que el rendimiento del trabajo en especie por el uso del primer año, ¿vale? Pues serían 3.360 por un lado, más el ingreso a cuenta que serían 840, ¿vale? En total serían 4.200. Luego, el segundo año, pero el segundo año es lo mismo, solamente se aplica distinta retención. Segundo año de uso, ¿vale? Pues sería igual, aplicamos el 20% sobre los 16.800, ¿vale? Que serían 3.360, creo que eran. Ahora, a estos 3.360 le aplicáis el ingreso a cuenta, que en este caso tenéis que iros, que era otro distinto, era un 26%, y esto se supone que saldría 800. Yo lo doy, ¿vale? Pero estos son decimales también, 863,70. Vuelvo a insistir, vosotros no le saben, le ponéis 3.160 por 26 y ya está, ¿vale? O si no lo habéis calculado, ponéis el 20% por 16.800 y eso lo multiplicáis por 26, que ellos vean que sabéis lo que estáis haciendo, ¿vale? Lo que pasa es que si no tenéis calculadora, pues evidentemente aquí se pone a calcular esto de cabeza, ¿vale? Bueno, y la suma, el total será la suma de las dos cosas, serían 3.360 más 873,60, ¿vale? Se supone que eso saldría 4.233,60, ¿vale? Y luego nos vamos al tercer año, de uso también. Primero hacemos el uso y luego hacemos la entrega, ¿vale? El uso, pues 3/4 de lo mismo. Se supone que el uso era el 20% también de 16.800. Esto saldría 3.360. Luego le aplicáis el tipo de retención, el ingreso a cuenta, era el 27% de 3.360. Se supone que esto sale 907,20, ¿sí? Y luego la retribución total íntegra, pues serían 3.360 más 907,20, esto saldría en total 4.267,20, ¿vale? Y luego ya pues entramos con la entrega, ¿vale? Vale, pues la entrega en este caso supone que ya ha pasado 3 años y se entrega. Entonces, por la entrega sería la valoración de la entrega, la valoración sería 16.800, que es el precio de adquisición, menos los 3 años de uso. Pues serían 3 años por 3.360, que era el uso, ¿vale? No se mete el ingreso a cuenta, sino solamente el 20% sobre el precio de adquisición. Vale, se supone que esto saldría, por lo que yo encuentro aquí, 6.720. Vuelvo a insistir, los números lo de menos, ¿vale? Lo importante es que sepáis dónde estáis y cómo se hace esto, que ellos vean que sabéis cómo se hace. Vale, y luego el ingreso a cuenta de esto. El ingreso a cuenta. Pues el ingreso a cuenta, como estamos en el tercer año, no tenemos otro tipo de interés, sería el 27% sobre 6.720. Se supone que esto saldría en 1.814,40. Vuelvo a insistir, los números lo de menos, ¿vale? Porque no te dejan calculadora. Por lo tanto, el rendimiento íntegro, en este caso, la suma de las dos cosas en especie, pues serían los 6.720 más 1.814,40, saldría 8.534,40. Como digo, este sería el dato. ¿Vale? Vosotros lo dejáis indicado y ya está, ¿vale? No te va a poner a calcular decimales y demás. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? ¿Vale? Bueno, pues este apartado lo tendríais. Creo que había más preguntas sobre este. Terminamos las preguntas que hay, ¿vale? Nos vamos con otra cosa. Vale, tendríamos más preguntas sobre este apartado. Dice por aquí.
El apartado A. Suponiendo que no hubiese habido entrega del vehículo, ¿habría de computarse la retribución en especie a partir del quinto año? Bueno, ya sabéis que aquí la retribución en especie no funciona igual que las amortizaciones. Quiere decir, mientras que esté utilizando el vehículo el trabajador, se tiene que imputar todos los años el 20% sobre el precio de adquisición. Esto no funciona igual que la amortización, es decir, amortiza ya valor contable cero, mientras que lo esté utilizando no para de aplicarse, quiere decir que no tiene un límite temporal. Mientras que el trabajador lo esté utilizando, se aplica el 43, que sería el 20% sobre el precio de adquisición. ¿Vale? Vale, pues lo indicamos por aquí. La segunda pregunta. Vale, mientras el trabajador utilice el coche de empresa, pues se imputa el 20% sobre el precio de adquisición. No tiene límite temporal. No tiene límite temporal. Alguien podría decir, bueno, pues está amortizado ya, pero es que esto no funciona así, no estamos ante una amortización, ¿vale? Estamos ante otra cosa que es totalmente distinta. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Luego, la siguiente cuestión, ya con esto terminamos. Dice el apartado 3, ¿vale? ¿Cambiaría la solución si el IVA soportado de la empresa en la adquisición del vehículo solo hubiera deducido el 50%? Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Independientemente de lo que se deduzca la empresa, cuando tú recibes la factura de IVA, recibes la factura del coche, recibes tu base imponible y el IVA. Quiere decir que a efectos de aplicar el 20% se aplica sobre todo el IVA, sobre el 100%, porque tú el precio de adquisición realmente lo que pasa a efectos contables, tú te lo contabilizas el coche, pues el IVA, la parte del 50% que no es deducible se llama el importe de la compra y la 472 pues la otra parte, pero es que eso no tiene, eso es la contabilidad. Pero a efectos de retribución al obligado tributar, en este caso al trabajador, se aplica el 20% sobre el precio de adquisición más IVA y el IVA se mete al 100%. ¿Vale? Se coge el precio de adquisición más IVA. No el IVA que tú te estás deduciendo en la contabilidad, sino el IVA que lleva la factura, porque tú recibes una factura del coche y esa factura lleva precio de adquisición más IVA. ¿Vale? Vale, pues lo he indicado por aquí. El 3, ¿vale? No cambia la solución, no cambiaría la solución, ¿vale? Ya que, en nuestro caso, ya que es independiente que la empresa se deduzca el IVA, ¿vale? O no, ¿vale? La norma habla de precio de adquisición, incluidos impuestos, ¿vale? Por lo tanto, se cogerían los impuestos y sería el IVA, sería mayor importe, en este caso pues sería el 20% sobre el precio de adquisición más el IVA que corresponda. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Vale. Bueno,